Centro Cristiano Amigos toma su nombre de las palabras de Jesús en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Centro Cristiano Amigos, o CCA como se le conoce, toma su nombre e identidad de estas palabras de Jesús, y desde el inicio de su fundación mantiene este principio de relación e intimidad con Dios, con la iglesia y la comunidad. CCA se ha caracterizado como una iglesia inclusiva, activa y muy dinámica en sus actividades, logrando alcanzar en sus eventos masivos y a través de las redes sociales cientos de personas con el mensaje del reino de Dios, con una enseñanza sólida y firme centrada en la Biblia. Otra de sus características es el amor y amistad entre sus miembros, así como un ambiente de cordialidad, amabilidad y sencillez, pero también por una intensa presencia de Dios, donde expresiones de gozo, alegría y libertad son comunes. CCA no es un grupo religioso, no promueve una religión y no está ligada a ninguna denominación. Sin embargo, promueve, apoya y participa activamente en el extendimiento del reino de Dios, a través de relaciones de amistad y compañerismo con otras congregaciones y ministerios de la ciudad, la nación y el mundo. Sus pastores y líderes son personas genuinas, normales, con virtudes y defectos, pero con un corazón de amor y servicio a Dios y a la comunidad. Y juntos formamos esta gran familia llamada Centro Cristiano Amigos. Centro Cristiano Amigos toma su nombre de las palabras de Jesús en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Centro Cristiano Amigos, o CCA como se le conoce, toma... No, ya me escuché. ¿Cómo están? Ahora sí. Pues muchas gracias por el privilegio que tengo de que ustedes me recibieran. Gracias a sus pastores que, además de ser una bendición para el reino de Dios, son una bendición para la vida de mi esposo y mi vida, porque me gusta mucho esta congregación, Centro Cristiano Amigos, porque son amigos. Porque nuestro nombre nos da una identidad, siempre, ¿no? Nuestro nombre, el que tenemos, el que nuestros padres nos dieron, y después viene Cristo y nos dice, no, este nombre, por ejemplo, mi nombre, Claudia, una vez que hablaron sobre eso, dije, ¿qué significa? Y soy Claudia Magdalena, ¿no? Así como de telenovela, Claudia Magdalena y Sergio Ricardo, ¿no? ¿Qué es? ¿Verdad? Pero una vez yo dije, pues voy a ver qué significa Magdalena, significa coja. No. Entonces, aunque ese es mi nombre, pues imagínate cambiar todos los papeles, pero hoy yo sé que Dios cambió mi identidad. Y nuestra casa espiritual también tiene un nombre y tiene una identidad. Y yo puedo ver que el nombre que Dios les ha dado a ustedes es una realidad. Así que tenemos que seguir siempre trabajando para que ese nombre que nos identifica sea una realidad en nuestra vida y en nuestra casa espiritual. Así que pues gracias a Dios. Antes de comenzar, quiero recordarles, bueno, en el congreso lo comenté, pero pues los hombres no estaban aquí salvo uno que otro. Y hay material que, bueno, es de mi esposo y mío. Son series de DVDs, de MP3, de CDs, y son de muchos mensajes especialmente enfocados a la restauración familiar, a la restauración del corazón, del alma. Y si tú quieres escucharlos o bendecir a otra persona, puedes adquirirlos. Una buena parte de las ganancias de ese material también es para apoyar misioneros.
Porque por ahí dicen, Dios no tiene tus pasos, pues tiene tus pesos, ¿no? Y a veces el poder aportar para que otros vayan y prediquen el evangelio, pues es de mucha bendición. Entonces, dicho sea esto, yo he estado orando qué orar, qué platicar con ustedes. Y saben, Dios ha trabajado, creo que mi esposo lo ha compartido con ustedes en alguna ocasión también que yo estuve con ustedes, así fue. Pero Dios nos ha llevado a un ministerio muy especial. Como que uno no se espera, cuando recibes a Cristo, no se espera dónde te va a llevar, qué es lo que Él quiere, cuál es el enfoque que Él quiere que tú tengas para bendecir al pueblo, para bendecir a la familia de Dios. Y pues como dijo el pastor Omar, nosotros hemos pasado por situaciones sumamente complicadas, pero por la misericordia de Dios aquí estamos. Entonces, nuestro mensaje generalmente está muy enfocado a esto, al corazón, a las emociones, a las familias, porque seamos sinceros, ¿cuántos matrimonios la sociedad tendrá hoy que están destruidos o que entran a una situación de matrimonio que piensas, bueno, si no me gusta el matrimonio, pues ya al cabo que ya hay divorcio express, ¿no? Y puedo salirme muy fácilmente de ese matrimonio, o ya la familia está tan tergiversado, el concepto de familia está tan contaminado y la familia está siendo sumamente atacada. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes vienen con algún miembro de su familia? Esposo, esposa, hijos. Muy bien. ¿Alguien viene solito? ¿Alguien? Bueno, todos ustedes tienen que saber que independientemente de la familia física que tienen una familia espiritual y que les amamos. Y a lo mejor ni ustedes me conocen ni yo les conozco, pero somos familia y les amamos. Entonces, nunca olvidemos esto, porque Dios nos restaura, ¿no? A veces queremos que nuestros hijos, que la familia pueda ver y pueda tener lo que Dios nos ha dado, y a veces vemos que se tarda en llegar ese tiempo y nos desesperamos, pero no se desesperen, que Dios es muy bueno y Dios siempre cumple con sus promesas. Entonces, yo quiero hablarles sobre un tema. Mi esposo y yo, uno de los grandes errores que cometimos, muchas de las cosas que predicamos hoy las predicamos porque las aprendimos por la mala. Quisiera decirles que todo lo que les podemos compartir lo aprendimos por la mera teología y todo el rollo, pero la verdad es que muchas veces lo que compartimos es porque Dios nos lo enseñó. Yo tengo una teoría muy personal que no es bíblico, pero es mi teoría, que bueno, todos somos barro en manos del alfarero, ¿no? Pero el barro es moldeable, pero habemos unos que somos más piedra que barro, y Dios nos agarra a punta de cincelazos y que nos forma, nada más que utiliza otros métodos, ¿no? Entonces, nosotros cuando tuvimos un colapso familiar hace mucho tiempo, también tuvimos consecuencias de los errores que cometimos como padres. Y nuestras hijas, cuando nuestro matrimonio colapsa toda la familia. Y nuestras hijas cayeron en situaciones muy fuertes, muy graves, que también por la misericordia de Dios hoy podemos decir gracias, Señor. Y ayer le decía a mi amiga Elsa, mi corazón descansa porque sé que hoy están bien y que están sirviendo al Señor, y eso es un alivio, pero dices gracias a Dios porque yo no hice nada que tuviera méritos para lograr lo que hoy está pasando con ellas. Entonces, el título de esta conferencia es No exasperemos a nuestras generaciones. Efesios 6:4, acompáñame. Si traes tu Biblia, ábrela, préndela o como la traigas. Y dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y por amonestación del Señor. Y entonces todos los jóvenes que están aquí, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano. Todos los jóvenes que están, pastor, jóvenes. Bueno, jóvenes solteros. Jóvenes solteros, otra vez levanten su mano, van a decir, sí, qué bueno que invitaron a la pastora porque les van a dar a los papás. Ya luego les toca a ustedes, chicos, pero mientras disfruten este momento. Sino críenlos en disciplina y por amonestación del Señor. Colosenses 3:21 dice:
ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Así lo dice en la Reina Valera contemporánea. Ahora, ¿qué es exasperar? Porque a veces me exasperas y ya me tienes hasta el gorro, ¿no? Ahora, exasperar, el diccionario dice, es lastimar, irritar una parte dolorida o delicada. Significa irritar, enfurecer, dar motivo de enojo grande a alguien. En algunas filosofías es generar exasperación, es agotar, es molestar, es causar a las demás personas preocupación y tensión. La palabra exasperar que Pablo usa en Colosenses es un poco más amplia. Fíjate muy bien lo que significa. Significa quebrantar el espíritu. Significa descorazonar, desesperanzar, sacarle el aire a alguien. Y esto nos da un poquito más de luz a qué se refiere, porque escuchamos exasperar y de inmediato lo conectamos solamente con algo de enojo, pero no entendemos que exasperamos a nuestros hijos cuando les sacamos el corazón, cuando les sacamos el aire, cuando les ponchamos el globito, y vamos a ver de qué manera es que los vamos lastimando. Ahora, ¿cuál es el resultado de este tipo de crianza de exasperar a nuestros hijos? Hoy en día podemos encontrar que, déjate los hijos que están fuera de la presencia de Dios y de la iglesia, nuestros hijos dentro de la iglesia. Son hijos que están desalentados, desanimados, inseguros, sin iniciativa, resignados, hijos amargados. Existen niños de 11, 12 años con una gran amargura en su corazón. ¿Ustedes pueden creer que hoy en día existen intentos de suicidios en niños de 8, 9 años? ¿Qué puede estar viviendo un niño de 8 y 9 años para tener ese tipo de pensamientos y para intentar acabar con su vida? Pero dentro de la iglesia encontramos este tipo de crianza, ¿no? Y los hijos hoy en día están enojados con el cristianismo que sus padres representamos. Porque muchas veces no nos damos cuenta o sí nos damos cuenta que lo que decimos o lo que mostramos ante los demás no es lo mismo que vivimos en casa. Yo siempre digo, y siempre lo he dicho, y se lo pueden preguntar a mis hijas, pregúntenle a ellas, pregúntenles. Por eso es que hoy no tenemos ningún empacho en hablar de lo que pasamos, porque ellas estuvieron ahí, porque ellas lo vivieron, pero también han vivido el proceso de restauración. Entonces, pregúntenles si realmente podemos hablar de lo que hablamos, y no es que seamos perfectos, es que ya la regamos, y ya Dios nos ha permitido en su misericordia volver en sí, reaccionar, agarrar la onda de que si no tenemos cuidado podemos estar destruyendo no solamente nuestra vida y nuestro matrimonio, sino nuestras generaciones, a nuestros hijos. Proverbios 3:12 dice, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. O sea, el deleite de un padre tiene que ver con la reprensión que da a su hijo. Porque por eso les decía que al principio se van a gozar los hijos, porque van a decir, sí van a regañar a mis papás, pero realmente el ser buenos padres, el no exasperarlos, el no sacarles el aire, el no descorazonarlos, también significa tener que reprenderlos cuando es necesario reprenderlos. Esta es una indicación a los padres. ¿Qué es provocar a ira? Fíjense muy bien, provocar es expirar, decíamos, es sacar el aire, desinflarlos, poncharlos, es la indicación de esta palabra, criarlos. Yo tenía una bisabuela en Mérida, porque toda la familia por parte de mi mamá es de Mérida. ¿Alguien conoce Mérida? Es bien bonita esa ciudad, yo les recomiendo ir a visitar, además que hace mucho calor. Y mi abuela era de un pueblo y en su casa tenía gallinas, en su patio tenía gallinas. Y yo me acuerdo que mi bisabuela y mi abuela me decían, vente hija, o te daban el maíz, échales el maíz a las gallinas, ¿no? Pero me decían, críalas, vamos a criar a las gallinas. Y agarraban y nos empezaban, les echaban así, pa. Y a veces yo me doy cuenta que tenemos ese concepto como padres,
que al criar a los hijos, pues no les echas maíz, pero les echas el iPad, les echas el teléfono, les echas la marca que quieren usar. Y no es que esté mal, pero se sustituye la crianza correcta, lo que debe ser una educación correcta para nuestros hijos, lo intercambiamos hoy por este aparato que es mejor nana que nosotros. ¿Hello? Criar significa enseñar y educar. Si no los criamos, entonces los provocamos a ira. Si no los enseñamos correctamente, los provocamos a ira. La Biblia sí nos enseña acerca de criar. Ahora, criarlos en disciplina. ¿De dónde viene la palabra disciplina? De discípulo. A un discípulo, ¿qué debemos de hacer? Entrenarlo, corregirlo, amarlo, estar con él cuando requiere de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, prepararlos, alentar a nuestros hijos, corregirlos. En amonestación del Señor, es decirles cuando están en pecado. Pero yo me doy cuenta que hoy en día los papás tienen miedo de sus hijos. O sea, antes, que tampoco es que esté bien, pero los papás decían, pues si no me tiene respeto, por lo menos que me tenga miedo, ¿no? Y no es así, pero hoy está peor, porque hoy los padres le tienen miedo a los hijos, porque ya se agarran de derechos humanos y dicen, es que si tú me regañas, entonces me estás maltratando y te voy a ir a demandar. Bájenle 2 rayitas, hijos. Así no es. ¿Qué es lo que dice Dios? Necesitamos entender que es importante decirles cuando están en pecado. Nuestro parámetro tiene que ser la Biblia. Nuestro parámetro correcto es la palabra, porque Dios es el Padre. Porque Él tiene el mejor método de crianza que te puedas imaginar. Está basado en la palabra. Todos los temas que tú quieras están en la palabra. Entonces, nosotros tenemos ese parámetro y a veces un hijo cae en pecado y le decimos, ay, hijito, cometiste un error. No cometiste un error, pecaste contra Dios. Y tenemos miedo a veces los padres de decirles eso porque no se vayan a sentir condenados, ¿no? Pero bueno, los hijos pueden llegar a la hora que quieran. Y les dices, llegas a las 10 y llegan a las 10 con 1 minuto. Y no por cuestión de error, muchas veces por cuestión de rebeldía, decir, no llegó a las 10, llegó a las 10 con 1 minuto. Llegan a la hora que quieran, se juntan con quien sea. Y entendemos, porque tenemos que entender también la cultura de los jóvenes hoy, el pensamiento de los jóvenes, porque no es el mismo que el tuyo, mi querido y viejito hermano en Cristo. Somos diferentes. El pensamiento, o sea, los millennials, ahora no sé qué tantos nombres existen, son diferentes. Y tenemos que aprender a entender eso. Y a veces el error que cometemos es que tenemos un concepto demasiado religioso y no conforme a la palabra. Y a veces nuestros hijos sí están teniendo conceptos más claros de la palabra. Entonces, de pronto cuesta mucho trabajo el poder empatar eso. Pero a veces los hijos no miden la consecuencia de las personas con las que tienen amistad. Hay relaciones que son peligrosas, que nos ponen en riesgo. En una ocasión, cuando tuvo un evento en nuestra congregación y fue, no sé si ubiquen para mí es sensei casi, al pastor Carol Thompson, autor de, bueno, es un hombre que ya falleció, ella era muy grande, pero autor de Poseer la Tierra, de Romanos y de muchos libros. Y es un hombre que nada más te escaneaba, o sea, nada más te volteaba a ver y si te decía, tú, todos los demonios salían, ¿no? Impresionante, o sea, ¿qué onda? Entonces un día, ya siendo muy viejito, llegó él, tuvimos un evento y no quiso irse a un hotel. Nosotros queríamos honrarlo, llevó a un hotel frente al mar de Cancún. Y él dijo, no, me quisiera quedar con ustedes en su casa. Y yo, ok. Le dimos nuestra recámara, el hombre no salía, se la pasaba leyendo, se la pasaba orando. Era una sensación de tener a tu papá en casa, ¿no? Nuestros papás, el de mi esposo y el mío, ya habían fallecido y fue así como sentirnos protegidos por un papá, ¿no? Pero mis hijas
Imagínate, mis hijas. Bueno, mi hija, que las dos hablan muy bien en inglés, hasta el inglés se les olvidaba cuando se paraban frente a él, porque era un hombre que imponía. Una de mis hijas tenía como amistad a una joven que también hacía poquito que acababa de ir a la congregación, que yo no sé qué tan consciente estaba de lo que estaba haciendo, pero estaba metida en satanismo y en Illuminatis y todo el rollo, ¿no? Que digo, a veces se meten más por moda, pero no saben el rollo en el que se meten. Y entonces, una vez estábamos en una reunión y el quien estaba el invitado compartiendo, no ese, sino otro invitado, y yo estaba sentada atrás, hasta atrás, como dice un amigo pastor, en las sillas baratas, ¿no? De hasta atrás. Quería yo observar a toda la gente y estaba mi hija con esta amiga, porque mi hija la invitó, y entonces de pronto vimos, mi otra hija y yo observamos cómo se le hicieron unos rasguños en el cuello, solitos. Entonces, y vimos cómo esta niña se puso la mano en el cuello, salió corriendo, y cuando salimos a verla tenía unos rasguños en el cuello, dijimos, ay, sí está pesada. Entonces, cuando estaba este hermano, Carl Thompson, en la casa, le dije, porque le decía, no te conviene esa amistad, pero ya sabes, luego los jóvenes, no, pero es que si no voy yo, ¿quién, no? Salvadores, ¿no? Y en ese temor de darle un mal consejo y decir, no seas gacha, eres pastora, ¿no? Y le dije, bueno, pregúntale al hermano Carl Thompson. El hermano Carl Thompson le dijo, mira, si tú ya la invitaste y ella está completamente cerrada y no quiere renunciar, tienes que cortar de raíz con esa amistad. Pero es que tienes que cortar de raíz, porque en algún momento, si tú no estás suficientemente fuerte, te va a chupar. Y mi hija obedeció, gracias a Dios, porque tampoco estaba suficientemente fuerte. Entonces, a veces nuestros hijos que sí tienen una sabiduría de Dios, pero tienen que desarrollarla y tienen que desarrollar obediencia. Necesitan escuchar ese consejo de con quién se tienen que juntar, quiénes son esas personas que de verdad están influenciándolos ellos a estos jóvenes, o los jóvenes los están influenciando a ellos. Amonestar, ¿qué significa? Es instrucción, es advertencia, hacer que se oigan las palabras de sabiduría, porque créanlo o no, ya pasamos por mucho más cosas, jóvenes, que ustedes. Ya hemos vivido cosas, como yo les decía hace rato, por la mala, que queremos evitarles. Yo les decía a las mujeres, de pronto yo veía cosas en una de mis hijas que me preocupaban mucho y les decía, pues uno como quiera, pero las criaturas, ¿no? O sea, el que tú puedas decidir algo es tu responsabilidad, pero ver que tus hijos están decidiendo cosas incorrectas te da un sentimiento de impotencia, de decirte, ya sé que estás yendo como ovejita al matadero. Pero bueno, el amonestar nos hace poderles advertir para que ellos tomen una decisión correcta. Y vamos a ver qué dice Deuteronomio 6. Se los voy a leer en la palabra de Dios para todos. Deuteronomio 6, del 1 al 2 y luego del 6 al 9. Estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor su Dios me mandó enseñarles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma, mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Y después dice, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. O sea, tenemos la instrucción de parte de Dios de enseñar a nuestros hijos lo que la palabra dice. No es sobre mi experiencia, o sea, sí puedo hablarles un poco de mi experiencia, pero lo que yo tengo que transmitirles a mis hijos es lo que la palabra dice, respaldado con lo que vivo.
Porque nuestros hijos se exasperan cuando les hablamos de la palabra, pero vivimos todo lo contrario. A ellos dicen, ay, no manches, ¿no? No inventes. Gracias, hija. Y dice, en todos lados, cuando te despiertes, cuando te levantes, cuando vayan al Oxxo, cuando los lleves a la escuela, en todos lados, háblales. Ahora no se trata de estarles hablando, Génesis dice, y en el principio, no. A cada situación, si nosotros conocemos la palabra, les vamos a decir, eso es lo que dice Dios. Y eso es instrucción. Marcos 10:14 dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Y tristemente nos podemos dar cuenta que muchas veces somos los padres los que impedimos ir a los hijos a Jesús. Cuando hemos tenido eventos de jóvenes, mi mayor frustración como pastora es que los papás, después de que el Espíritu hizo con ellos, los restauró, los sanó, los hijos perdonaron, llegan a su casa y ¿qué es lo primero que le dicen los papás? ¿De qué sirvió que te fueras a ese mugroso congreso si mira nada más cómo estás? ¿No que habías cambiado? ¿Para qué vas tanto tiempo a la congregación? Ponte a hacer algo en tu casa. Porque, ay, hijito, no te afanes tanto en la iglesia. Sé un chico normal, vete al antro, vete al guateque. Y esa es una manera en la que los padres impedimos que nuestros hijos se acerquen a Jesús. Y dice la palabra que Jesús se indignó. O sea, a Jesús le causa mucho conflicto que los papás impidamos que nuestros hijos se acerquen a Él, aunque seamos cristianos. Después de ver todo lo que mis hijas pasaron, después de ver todo lo que ellas vivieron sin Dios, llegamos, me acuerdo, a vivir a León y nos dicen nuestras hijas, papá, mamá, ¿nos pueden dar permiso? Hay oración, no me acuerdo si era una vez a la semana o era todos los días, ya ni me acuerdo, pero dice, a las 4:30 de la mañana. Y su papá y yo. Y tú piensas, la inseguridad, la hora, o sea, 1000 cosas. Y el Espíritu Santo nos dijo, pues no, que de eso pedían su limosna, de que sus hijas realmente quisieran y anhelaran y se enamoraran del Señor. Y dijimos, ok, en el nombre de Jesús, váyanse juntas, oramos por ellas, y empezaron a asistir a la oración 4:30 de la mañana. Y de ahí ni lloro a las 4:30 de la mañana. Entonces, ¿no podemos impedirles a nuestros hijos? La disciplina y amonestación debe ser también con nuestro ejemplo, les decía. Ahora, ¿cómo exasperamos a nosotros? ¿Cómo les sacamos el aire? ¿Cómo los ponchamos? ¿Cómo les damos en la torre? ¿Quieres aprender cómo darle la torre a tu hijo? Bueno. 1. Cuando apagamos el fuego de Dios en ellos. Con algo como les comentaba hace rato, ¿no? O sea, ay, ya, tú muy religioso, muy exagerado, ¿no? 2. Cuando perdemos el control de nuestro carácter. Decimos cosas que no teníamos intención de decir. Pero dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿eh? Yo sí con eso difiero, porque cuando decimos algo es porque ahí lo tenemos, nada más lo escupimos en algún momento. Pero les decimos palabras hirientes. Cuando les decimos palabras de maldición, y no es que le digas maldito, no, es cuando hablas mal de tus hijos, es cuando les declaras un futuro contrario a lo que Dios quiere para ellos. Es que tú nunca vas a hacer nada en la vida, es que tú no eres capaz, es que tú eres un inútil. Mira, ¿me explico? Lo siempre y nunca. Ahora sí que nunca digas nunca. Tú siempre eres rebelde. Ahora, fíjense muy bien, la diferencia está en ir en contra de
la situación o de la conducta de nuestro hijo, y otra cosa es ir en contra de la identidad de nuestro hijo. No es lo mismo decir a nuestros hijos, eres un rebelde, a decirle, eso que hiciste es una actitud rebelde, esa situación fue irresponsable, eres un irresponsable. ¿Me explico? Son una manera de comunicar porque no atacamos su identidad, pero somos a veces muy ligeros de palabra y empezamos a atacarlos, los etiquetamos, los comparamos, los humillamos, y si es delante de la gente, peor, dicen por ahí. No podemos entablar una conversación con ellos sin juzgarlos o pelear. Mira, uno de los errores que cometimos como pastores es que de pronto llegaba mi esposo, ¿no? Por ejemplo, y lo comparto así libremente porque lo compartimos juntos y él lo sabe. Pero llegaba mi esposo a la casa y decía, no, fíjate que fulanita de la congregación, una joven, me dijo que estaba en fornicación, pero pues muy paternalmente le dije, mira hija, no te preocupes, bla, bla, ¿no? Y yo me acuerdo que mis hijas más adolescentes le decían, oye papá, ¿cómo a qué edad podemos tener novio? Y era un escándalo, o sea, era una verdadera bronca. Entonces mis hijas dijeron, no manches, no me digas que eres papá de otros, muy paternal, muy lindo, muy amable, pero conmigo es pelea, no puedo tener un tema contigo, porque si platico, o sea, nuestros hijos nos tienen confianza, nuestros hijos tienen la libertad de podernos decir, hay cosas que no nos van a decir, seamos sinceros, pero podrían ellos tener esa libertad de decirnos lo que están pasando, lo que están viviendo, cómo se sienten, sin sentirse acusados, juzgados, sin que haya una gran bronca. ¿Somos asertivos en la manera de expresarnos con nuestros hijos? Pregúntate o pregúntales a tus hijos, papá y mamá, ¿tus hijos te tienen miedo por la manera en la que reaccionas? Muchas veces los hijos prefieren mentir porque tienen miedo. Proverbios 22 del 24 al 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Y a veces vemos a los hijos pequeños, ni saludan. A veces llega una familia a la casa o te los encuentras en la congregación y quieres saludar al adolescente y el adolescente así, o sea, te saluda porque no tiene de otra. Pero yo a veces me acerco, he querido acercar a algún chico a saludarlo de beso o de mano y así como reacciones de los hijos, berrinches. Porque hoy todo el mundo diagnostica a los niños con TDAH, cuando todo lo que necesitan nuestros hijos son límites. Dicho de buena manera. Como decía la pastora Alma, la chancla vengadora, ¡suá! ¿No? Así era mi madre, la chancla vengadora. Esa es la palabra que utilizaba mi madre, la chancla vengadora, ¿no? Entonces, nuestros hijos aprenden su conducta por lo que ven en nosotros. Oiga, señor, fíjese que en la escuela su hijo se agarró a guamazos a otro niño. Chamaco baboso, ¿por qué andas pegándole a otros? Aguanta. Ellos aprenden, se juntan con el hombre de enojos, que a lo mejor somos tú y yo. Otro punto es, negándoles amor físico y verbal, los hombres no lloran, eso es de nenas, que también por amor de Dios, yo no sé si soy yo o qué me pasa, pastor, pero yo de pronto veo, no en esta congregación, pero en otras, donde ya los jóvenes los varones son bien sensibles, todo les ofende. El otro día le dice un chico a mi hija, amigo que nada que ver, ¿no? Él hasta novia tiene, entonces. Y un día que mi hija, no sé qué pasó, si no lo saludó ese día, él le dice, estoy ofendido. ¿Por qué? No, tú tienes que cuidar mi corazón. Un manganzón de este tamaño, pastor. Y mi hija, ¿what? La palabra te dice a ti que tú guardas tu corazón y que te lo guarda tu novia, ¿yo qué? Dice. Entonces de pronto no sé, pero digo, es identidad esa de
de guerreros, de los hombres, de conquista. Esa es la identidad que Dios les ha dado. Pero también la sociedad ha sido otro extremo donde no llore, chamaco, parece usted nena. No se dan un abrazo entre padre e hijo, no se dan un beso paternal, porque pues, no sea que le guste. Hay que renovar el entendimiento. Trata, varón, a tus hijas como princesas, porque después ya no van a querer. Y cuando no las tratas así, cuando llega el primer, y no estoy atacando a nadie ahí atrás de las cámaras, si tú eres un hombre tatuado y con piercings, yo te amo y te respeto, pero a veces como papás nos choquea porque traemos a lo mejor un rollo todavía así medio, pero así como el Señor te lo recetó de yerno, ¿no? Tatuadas hasta las orejas. A mí me recuerdan luego con sus extensiones a los de África que tienen aquí un plato. Está bien, son modas, son muy respetables, ¿no? Y que le dice, ¿qué húbole, mamacita? ¿Qué es? Y la chica dice, es que me dijo mamacita. Pues sí, porque el papá nunca la trató con esa delicadeza, con ese amor, con ese respeto. Ahora, lo que nuestras hijas ven es lo que van a buscar. ¿Cómo tratas, varón, a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo tratas, mujer, y cómo respetas a tu marido? Eso es lo que van a terminar buscando ellos. Yo les pregunto a los matrimonios, y me pregunto yo también, ¿el tipo de matrimonio que yo quiero es lo que quiero que mis hijos tengan? Si yo digo no, mangos, pues tengo que corregir. Porque lo que ayer nos hablaron mucho de decisiones. Lo que yo decida hoy es lo que mis hijas van a cosechar en un futuro. Las decisiones que yo tome van a también a pegarles a ellas en su momento. Otro punto es cuando no reconocemos que nos equivocamos, porque somos tan perfectos los padres. Y nos cuesta mucho trabajo pedir perdón porque nos creemos débiles. Pero ellos, cuando les decimos, ¿sabes qué, hija? Perdóname, la regué, me equivoqué. A ver, tómate el pulso. Relájate. Te puedes equivocar. Es más, te vas a equivocar y te has equivocado. Yo también. Y cuando nos equivocamos tenemos que decir, hijo, perdóname. Y nuestros hijos dicen, sabe pedir perdón mi papá, sabe pedir perdón mi mamá. Qué diferente, no nos ven como débiles, sino como fuertes, ¿no? 5, falta de armonía matrimonial. ¿Qué onda? Cuando el hijo observa amargura en sus padres, es susceptible a adquirir pensamientos de amargura, motivos, actitudes y acciones que ha visto como un ejemplo en ellos. 6, ser inconsistente en la disciplina. Porque ahí, híjole, nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo papá y mamá. Y el papá dice, no vas. Y la mamá le dice, ¿y a quién me adivinas con quién se da el hijo? Pues con la mamá, ¿no? Al revés, puede ser a veces que la mamá es la disciplinada, la dura, ¿no? Y el papá le dice, está hormonal, no le hagas caso. Tenemos que estar de acuerdo y ser consistentes. Si les decimos no vas, es no vas, punto. Ay, mamá, es que soy el único que no tiene un iPhone X 95 3. Ay, qué duro. Bueno, pero a su esposa sí, pastor. A su esposa sí. Lo he estado molestando, le está haciendo bullying al pastor últimamente. Ahora, ¿cómo responden los hijos? Les llama la atención y los hijos, déjame en paz, no me molestes. ¿Sabes que así contestaban los demonios cuando eran reprendidos por Jesús? No los atormentes, así es, así. ¿Qué lenguaje estamos utilizando, jóvenes, cuando somos reprendidos? Los hijos deben honrar a sus padres. Éxodo 20:12
Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Proverbios 23:22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Proverbios 20:20, al que maldice, escuchen, a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los papás tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos la honra. Si tenemos un rollo de autoestima baja, pues que Dios nos ayude y trate con nosotros, pero no se trata de que nos honren para que nos sintamos, se trata de que guardemos la vida de ellos, porque la palabra lo dice, porque su lámpara se puede apagar antes de tiempo. No sé si te das cuenta, pero hoy en día la gente se muere más joven. Y no quiero que suene a tragedia, pero es una tragedia. La gente se muere más joven y podemos ver que muchas de esas veces son porque deshonran a sus padres. No me da tiempo para platicarles cosas que me ha tocado ver, pero son terribles por una desobediencia y una deshonra. Voy a decir rápidamente esto. El 80% de los que están en las cárceles llegaron ahí porque nadie les puso disciplina en casa, porque no les dieron amor, porque no los afirmaron. El Departamento de Policía de Houston hizo un comunicado, unas instrucciones para tener un hijo delincuente. Ahí te dan si te interesa. Empieza por darle desde muy temprano todo lo que le pida. Todo lo que le pida. De esta manera crecerá pensando que la vida se lo debe todo a él. 2, al decir sus primeras malas palabras, ríase, celébrelas. Esto le hará pensar que es ingenioso y lo entusiasmará y motivará a utilizar frases mucho más célebres en el futuro cuando sea más grande. 3, nunca le hable de Dios, de Jesucristo, de religión ni de la iglesia. Espere hasta que sea mayor de edad para que él decida por sí mismo. 4, evite utilizar la palabra mal hecho, podría afectarlo con sentimientos de culpa. Esto lo condiciona a pensar más adelante, por ejemplo, cuando sea arrestado por tomar lo que no es suyo, que la sociedad está en contra de él y por lo tanto que está siendo perseguido injustamente. 5, recoja siempre todo lo que deja tirado, ropa, libros, juguetes, platos sucios, etc. Haga siempre lo posible por evitar asumir responsabilidades de forma tal que aprenda a cargar la responsabilidad de sus actos a otros. 6, déjelo leer, escuchar y jugar con todo cuanto llegue a sus manos. Esterilice y limpie los cubiertos, platos, vasos, pero deje que su mente se rellene de todo tipo de basura alienante, al fin que con algo se tiene que divertir. 7, pelee con su esposa o con su esposo frecuentemente en presencia de sus hijos. De esta manera no habrá ninguna sorpresa más adelante cuando su hogar sucumba. 8, dele a sus hijos todo lo que quiera, incluso dinero. No permita nunca que se gane un peso por sí mismo. Después de todo, ¿por qué ha de ser tan difícil como le fue a usted? 9, satisfaga siempre sus deseos en materia de comida, bebida y demás comodidades. Asegúrese que todos sus deseos materiales sean satisfechos. Privarlo de ellos pudiera ocasionarle grandes traumas y frustraciones. 10, ofrézcale apoyo incondicional cuando se trata de situaciones en contra de sus profesores, familiares, vecinos y otras figuras de autoridad. Ellos pueden estar en contra de su hijo y usted debe defenderlo. Al fin y al cabo, a quien tienen que obedecer solo es a usted. 11, cuando su hijo se meta en problemas serios, cometa un delito o una infracción grave, pague los daños. Mándelo a pasear hasta que se enfríe la situación y discúlpese diciendo, yo nunca pude con él. Y 12, prepárese para una vida de dolor. Usted lo preparó para la vida a su medida y obtendrá lo que justamente merece de ella. Lo más probable es que tanto su hijo como usted sean muy desdichados. Y me impresionó mucho porque lo hizo una autoridad que ve constantemente cuál es el trasfondo de una persona en delincuencia. Y no quiere decir que a lo mejor nuestros hijos van a ser delincuentes porque a lo mejor los hemos formado con bases morales, ¿no? Y espirituales, pero sí
podemos echarlos a perder, sí podemos desviarlos del propósito, sí podemos ser una piedra de tropiezo para lo que Dios tiene para ellos. Híjole, Números 23:13 dice: y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, y solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. O sea, Balac le había dicho a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Y le da esta instrucción, ¿no? O sea, Balaam consultaba a Dios y Dios le decía, no los vas a maldecir. Y no los vas a maldecir. Y decía, no, yo no lo voy a hacer. Bueno, quiero que a los más cercanos, a los que veas ahí, a los más cercanos tuyos, los maldigas. Eso es lo que Dios quiere evitarnos. El enemigo va a querer que tú maldigas a tus hijos. Y tú vas a decir, no, como Balaam, yo no los voy a maldecir. Pero después viene Números 23:25. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Y no se trata, mis amados, de no solo estar evitando no maldecirlos, tenemos que bendecir a nuestros hijos. Tenemos que ayudarlos, tenemos que guiarlos. Ahora, una manera de maldecir a nuestros hijos es honrándolos más a ellos que a Dios. Cuidado. Dice, en 1 de Samuel 2, del 29 al 30. ¿Por qué pues han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué dan más preferencia a tus hijos que a mí? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí? No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Dios. ¿De qué manera? Desobedeciendo a Dios para no ofender a nuestros hijos. Tomando los diezmos que a Dios le corresponden para comprarles los tenis de marca que quieren. ¿Me explico? O sea, tenemos que darnos cuenta si estamos poniendo a nuestros hijos como ídolos, porque a veces nos vamos del otro lado por el afán de no lastimarlos, de no hacer algo contra ellos. Nos damos cuenta que deshonramos a Dios y eso los pone ellos en maldición. Y bueno, Hechos 15:16, que tiene que ver con el Congreso. Después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amado, mi familia estaba en ruinas, mi casa estaba en ruinas por todas las, no con mala intención, porque no tenemos mala intención los papás. Nos duele darnos cuenta que nos hemos equivocado. Nos duele darnos cuenta que en lugar de ayudarlos los perjudicamos. Pero también creo que en Jeremías decía, el que se sale del camino lo halla, el que se equivoca se corrige. O sea, Dios nos está dando esa oportunidad. Yo te pido que te pongas de pie. Si alguno no está con su familia, me refiero de los que están aquí en este momento, si tú no estás con tu familia, si estás por ahí desparpajado en algún lugar, yo te pido que te acerques rápidamente con tus papás, con tus hijos, con tu familia. Rápidamente, hagan un movimiento rápido porque ya el tiempo se me acabó. Los que están solos, a ver, levanten la mano los que están solos. Los que están cerca, adótenlos. Dile, tú vente, váyanse con una familia o júntense entre ustedes. Que nadie se quede solo.
Dice Deuteronomio 6 del 20 al 23, palabra de Dios para todos. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio, tú le responderás: nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su... Eso es lo que yo le digo a mis hijas. Caímos en Egipto así, ¡pah! Pero el Señor nos sacó gracias a su poder. Ante nuestros ojos el Señor hizo señales grandes y terribles y milagros contra Egipto, contra el faraón y contra toda su gente. Él nos sacó de ese lugar para traernos aquí y darnos esta tierra que Él les había prometido a nuestros antepasados. Yo te pido que empieces primero tú, papá. El papá como cabeza. Si no está papá, lo va a hacer mamá, que es la siguiente autoridad, ¿ok? Te pido que empieces a ponerte a cuentas con tus hijos, con tu familia. Si a tu esposa la has tratado ásperamente, pídele perdón y cambia tu actitud de esposa. Si has faltado el respeto a tu esposo, si has honrado tal vez más a Dios que a tus hijos que a Dios, hay que corregirlo. Y empiecen a bendecir a sus hijos, a sus generaciones. Y después, hijos, si tú has deshonrado a tus padres con tu manera de contestarles, yo le digo a mis hijas, a veces es tan sencillo, porque pensamos que la honra es así como, tienes que casi poner veladoras. No. A veces recoge tu cuarto, lava tu traste, tiende tu cama, cuando te lo dicen, con una actitud correcta. Eso también muestra honra. A veces son cosas pequeñas que muestran honra. Empieza ahora a bendecir a tu familia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta familia hermosa en la que tú nos has puesto. Gracias porque tú no te equivocas y porque a ti te plació que seamos parte y que seamos los unos de los otros. Porque tú no nada más nos has llamado a ser uno solo en la iglesia y contigo, sino primeramente como familia contigo. Yo me pongo a cuentas contigo, hijo, hija, porque quizás no te he tratado como debo tratarte. Quizás he sido demasiado áspero, tal vez te he ofendido, te lastimé. Yo te pido que me perdones y me comprometo a corregir actitudes que debo de corregir. Perdóname si te he lastimado, hijo. Perdóname. Perdóname, esposa, si no he sido el ejemplo, si te he tratado mal. No es lo que quiero para mi matrimonio. Esposa, habla con él también. En el nombre de Jesús, hoy hablamos que tu Espíritu Santo, Señor, está moviéndose con poder en los corazones, trayendo restauración, trayendo sanidad, trayendo libertad. En el nombre de Jesús. Hijos, empiecen ustedes también a hablar con sus padres. A veces podemos estar lastimados, y yo lo entiendo porque mis hijas lo estaban. Pero también tienes que entender que hay decisiones que tú tienes que tomar, joven, y que puedes marcar un futuro diferente para tu futuro matrimonio si tú restauras esa relación con tus padres. Dice Isaías 44 del 3 al 5: y voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca, y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así ellos crecerán entre la hierba como crecen los sauces a la orilla de los ríos. Alguno dirá: yo soy del Señor. Otro más llevará el nombre de Jacob, y otro más escribirá con su mano: dedicado al Señor, y será conocido por el nombre de Israel. Señor, tu palabra dice que no hay mayor gozo que el oír que nuestros hijos andan en la verdad. Señor, queremos hacer notoria tu verdad a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sana los corazones, sana las familias, Señor.
Restaura los corazones. Ayúdanos a ser suficientemente valientes para cambiar nuestras actitudes, para cambiar nuestras palabras. Hoy toda maldición se rompe en el nombre de Jesús y declaramos que nuestros hijos son benditos. Hoy oramos por ellos, oramos por sus futuros esposos y esposas, oramos por las familias de sus esposos y de sus esposas, oramos por sus hijos y por los hijos de sus hijos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque queremos formar familias que te honren, que oremos juntos, que tengamos tiempos para bendecir tu nombre, alabarte y honrarte en todo momento, mi Dios. En el nombre de Jesús. Dale un abrazo que apachurre. Dale un beso que truene. No pierdas tu familia por nada del mundo. Después de Dios, la familia es lo más importante, por encima de lo que sea. Que Dios les bendiga, mis amados. Vamos, déselo fuerte al Señor. Wow. Somos una familia en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y quiero decirles que les amamos, iglesia. A cada uno de ustedes oramos por ustedes, bendecimos sus vidas. Levanten sus manos, voy a bendecirle como el padre espiritual de esta casa, como el pastor de esta casa. Quiero bendecirle en el nombre de Cristo Jesús. Tome la mano de su familia y juntos levanten su mano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a estas familias. Declaro sobre sus vidas una libertad, tal libertad, Padre, que ellos puedan convertirse en puertas que conecten el cielo con la tierra, por el cual las personas puedan entrar y puedan conocerte a ti. Padre, bendigo su hogar, bendigo su casa, bendigo el fruto de su vientre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús declaro que todas estas familias serán prosperadas en todas las áreas de sus vidas. Prosperarán en sus emociones, prosperarán en su salud, prosperarán en su economía, prosperarán en su relación contigo, que es lo más importante. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier adversidad, ellos se mantienen unidos, firmes, tomados de tu mano. No hay viento que los derribe, no hay ninguna circunstancia que los derrumbe, no hay ningún problema que los disperse. Al contrario, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ellos se fortalecen día a día en tu poder. Padre, los bendigo con toda bendición espiritual y declaro que estas familias se mantendrán unidas y darán testimonio de tu amor y de tu poder. Aquellos que están batallando, aquellos que están con problemas en su seno familiar, aquellos que están luchando con algunas áreas en su carácter, yo declaro que tu Espíritu Santo comienza a trabajar en sus vidas, comienza a moldear el carácter de Cristo. Y en el nombre de Cristo Jesús los bendigo con tu provisión, tu protección y tu dirección desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, y todos decimos amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios? Amados, antes de irnos, ya oramos con la familia, ya oramos por familias. Ahora yo quiero invitarle, antes de irnos, despídase de 2 o 3 personas. Abrácelos, abrácelas, bendígales, suelte una palabra de bendición para ellos. No se vaya como entró, sino que bendiga a 2 o 3 personas. En el nombre de Cristo Jesús, la paz de Dios. Hombres, les espero mañana 7:30, no se olvide, 7:30 de la tarde, porque nos vamos a ir a la iglesia del pastor Chava, ¿sí? Si usted no está incluido en el grupo de hombres, acérquese conmigo para incluirlo en este grupo. Dios le bendiga, gracias. Iniciamos la siguiente reunión en media hora.
Centro Cristiano Amigos toma su nombre de las palabras de Jesús en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Centro Cristiano Amigos, o CCA como se le conoce, toma su nombre e identidad de estas palabras de Jesús, y desde el inicio de su fundación mantiene este principio de relación e intimidad con Dios, con la iglesia y la comunidad. CCA se ha caracterizado como una iglesia inclusiva, activa y muy dinámica en sus actividades, logrando alcanzar en sus eventos masivos y a través de las redes sociales cientos de personas con el mensaje del reino de Dios, con una enseñanza sólida y firme centrada en la Biblia. Otra de sus características es el amor y amistad entre sus miembros, así como un ambiente de cordialidad, amabilidad y sencillez, pero también por una intensa presencia de Dios, donde expresiones de gozo, alegría y libertad son comunes. CCA no es un grupo religioso, no promueve una religión y no está ligada a ninguna denominación. Sin embargo, promueve, apoya y participa activamente en el extendimiento del reino de Dios a través de relaciones de amistad y compañerismo con otras congregaciones y ministerios de la ciudad, la nación y el mundo. Sus pastores y líderes son personas genuinas, normales, con virtudes y defectos, pero con un corazón de amor y servicio a Dios y a la comunidad. Y juntos formamos esta gran familia llamada Centro Cristiano Amigos.